como ayudador, como compañero de la iglesia, aparece, o viene sobre la iglesia en la fiesta de Pentecostés, y estamos en el momento en el que Pedro, luego que habían escuchado hablar a los muchos discípulos en sus lenguas, los visitantes, Pedro levanta la voz y empieza a dar una meditación o una predicación respecto a la salvación. Justamente en ese momento habíamos visto la primera parte. Les dije que la predicación de Pedro se había dividido en dos partes. Inicialmente, la aclaración de la manifestación del Espíritu Santo, recordando que muchos se burlaban diciendo que estaban llenos de mosto. Recuerden que hablamos de eso. Él aclara que esto era la profecía, o se estaba cumpliendo la profecía del profeta Joel, y él aclara eso. Y la segunda parte habla justamente del Evangelio como tal, o de Jesús siendo crucificado y resucitado para con ellos. Quisiera que leamos a manera de introducción también el versículo 22. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Me quedaba, o la semana pasada reflexionábamos en esta parte de como vosotros mismos sabéis, porque de hecho, aplicándolo a nosotros, conocemos de Jesús, conocemos del Señor y sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas o lo que puede hacer en nuestras vidas, y ojalá podamos estar decidiendo por Él y decidiendo rindiéndonos a Él. Si es que aún no lo sabe, vamos a continuar o continuamos todos los domingos, de hecho, hablando de ese Jesús que vino a la tierra a salvarnos y a darnos vida eterna en su sangre, para gloria y honra de Dios, por cierto. Vamos a culminar hoy con esta parte, con la meditación, con la predicación que tiene Pedro para con los judíos en este momento de Pentecostés. Vamos a continuar con el versículo 25. Dividí esta meditación en tres partes. Esta primera parte es resucitó y para siempre. Porque es lo que intenta Pedro describir a lo largo de la segunda parte de su predicación. Y habíamos leído hasta el versículo 24, que dice, hablando de Jesús, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y reflexionábamos en esta frase de sueltos los dolores de la muerte, entendiendo que en su muerte hubo vida y resurrección, por cierto, para él y para la humanidad. Y a partir de aquí, Pedro usa un salmo, de hecho específicamente es el Salmo 16, trae a la mente los versículos del 8 al 11, Salmo 16 del 8 al 11, pero él lo recita acá. Dice el 25, o voy a pedir que alguien por favor me ayude leyendo del 25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Gracias, hermano Eduardo. Como les había mencionado, esta porción que recita Pedro está en Salmo 16, del 8 al 11. Y ellos, o los judíos, de hecho, estudiaban mucho el Antiguo Testamento, ¿no? Los Salmos, el Pentateuco y otros libros que habían dejado los profetas. Habíamos hablado antes que Pedro trae a la memoria la profecía del profeta Joel, ahora trae un salmo escrito por David, y ellos estudiaban, y lo estudiaban a profundidad, ¿no? Quizá como también nosotros hacemos hoy, en este caso con Hechos, con el hermano Renato con Colosenses, o también los domingos con Deuteronomio, y como muchas veces antes con el pastor en Efesios, y distintos libros que hemos, o Romanos también que estudiamos, que hemos estado estudiando, y que tratamos de estudiarlo a profundidad respecto a lo que entendemos o a lo que el Señor quiere decirnos en estos libros. Ellos hacían lo propio con lo que tenían conocido en ese momento, el Antiguo Testamento, y los libros que tenían escritos por los profetas.
hablando del Pentateuco y los demás libros, y al estudiar salmos tenían claro que en muchos de ellos había profecías o llamados salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque hablaban del Mesías. Y en algunos casos habían también diferencias de opinión y demás. De hecho, vamos a ver más adelante que a causa de que Pedro usa estos versículos en Salmos 16, y más adelante vemos que usa en Salmo 110, me parece, Salmo 110, y esto a manera de introducción y de paréntesis, los rabinos judíos, a partir de la predicación de Pedro, dejaron de usar estos salmos. ¿Por qué? Porque Pedro los usó para referenciar a la resurrección de Jesús. Y como ellos querían negar la resurrección de Jesús, a partir de Pedro haber usado, y de hecho más adelante vemos que Pablo también usa el mismo Salmo 110 respecto a Jesús, los rabinos dejaron de usarlo y de enseñarlo para no referenciar al versículo lema que tenían los cristianos, ¿no?, en este momento. Y puede llamarnos la atención, ¿no?, porque de hecho intentaban negar lo real, intentaban negar la misma resurrección de Jesús, e intentaban borrar de alguna forma de la mente de las personas la existencia la vida y muerte y resurrección de Jesús. Hablo de los rabinos o los maestros de la ley de los judíos. Entonces dejaron de usar estos salmos que menciona Pedro aquí, y que incluso, como mencionaba el 110, se menciona más adelante por Pablo varias veces. Si no me equivoco, leí que se menciona 16 veces en el Nuevo Testamento el Salmo 110. Y por eso les decía que históricamente lo que he podido investigar es que dejaron de usarlo los rabinos para no traer a la memoria a la multitud o a la gente que enseñaba la resurrección de Jesús. No es raro, por cierto, en los fariseos, probablemente tampoco en nosotros, porque a pesar de conocer la verdad, muchas veces tratamos de evitarla o no verla, para justamente ello no sentirnos culpables de llegar al mismo Dios. Y ojalá que no seamos así, por cierto, pero como sociedad muchas veces lo somos. Pero ahora sí, entrándonos en lo que es el Salmo 16, quería usar esta porción primero para traer a nosotros algunas cosas que el mundo, que la raza humana busca y persigue en lugares o en fuentes equivocadas. Y por ejemplo, podemos ver en el versículo 25, justamente el primero que habla de este Salmo 16, dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y esa palabra conmovido se refiere a agitar, derribar, mover o destruir. Y les pregunto, y seguramente no solo el mundo, nosotros también, ¿cuántos de nosotros buscamos en nuestra vida estabilidad? Todos quizás. A nadie le gusta la inestabilidad. Creo que a nadie le gusta la idea de no tener claro qué va a ser de su vida mañana o pasado o el otro año. Todos, de hecho, no solamente nosotros, el mundo entero busca estabilidad. Y acá dice David: porque está a mi diestra, hablando del Señor, no seré conmovido, hablando de estabilidad. En el siguiente versículo, en el 26, dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Se gozó mi lengua se refiere a mi forma de hablar pasó a ser de algarabía, de gozo. Entonces ahí vemos también alegría y gozo. Y hago la misma pregunta: ¿en cuánto de nosotros, en cuánto de la raza humana busca en muchas cosas alegría y gozo? Tenemos cosas de estabilidad y gozo. Muy buscado, muy necesitado. De hecho, probablemente esa sea una de las razones por la que el stand-up y la comedia se ha hecho muy conocida. De hecho, tenemos acá a mi hermano Nato, comediante, como él menciona. Pero se ha hecho muy conocida porque la gente anda en busca de gozo, de risa, de poder encontrar en algún lugar, alguna fuente temporal al menos, como dice la gente, de desconectarse de sus problemas y reírse un rato. Es la razón y el corazón de la industria del entretenimiento. Es de la razón de todo. La sociedad busca gozo, busca alegría, busca estabilidad, lo que acabamos de ver en el versículo anterior. Y si continuamos leyendo el versículo 26, dice: y aún mi carne descansará en esperanza. Y esta tercera cosa, esperanza. Otra cosa que el mundo entero busca, el tener una razón por la cual seguir viviendo, el tener una esperanza. Muchos dicen:
no, mis hijos son mi esperanza, ¿no? El poder dejarles un legado. Otros dicen quizás su profesión, o otros incluso, ¿no? Algo filantrópico, la razón de ayudar, de poder tener un sentido de poder dejar en la gente algo más. Mucha gente busca también en su vida esperanza. Y en estos versículos de Salmo, él, por cierto, David, ahora a través de la predicación de Pedro, nos dice dónde encontró estabilidad, dónde encontró gozo y dónde encontró esperanza. Y está al principio del versículo 25, dice: veía al Señor siempre delante de mí. De hecho, en el versículo original hace mucho énfasis en el veía, en el hecho de tener puesta la mirada en alguien, en este caso, en el Señor. Entonces, aquí nos dice David que las tres cosas, probablemente de las cosas más buscadas, si no las tres cosas más buscadas por la humanidad, ayer, hoy y probablemente los próximos miles de años que puedan pasar después o no, que son estabilidad, alegría y esperanza. David encontrándolos en el Señor, e incluso en el versículo 28, que también lo leímos al final, dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. David hablando en este caso en el Salmo, de encontrar incluso en el Señor, en los caminos de vida, gozo en su presencia, en ver su rostro. Eso es lo que habla esta palabra presencia. Y muchas veces, por el contrario, más bien nuestras vidas están llenas, o nuestros caminos de la vida, una canción de los caminos de la vida, están llenos de todo lo contrario a lo que se menciona aquí: inestabilidad, tristeza y desesperanza. Aquí David dice que encontró el camino de vida en Jesús, en su resurrección, por cierto, porque antes habla de su resurrección, y justamente estabilidad, alegría y esperanza. Ese contraste veámoslo y tengámoslo claro, porque en él y en Jesús resucitado deberíamos encontrar, en poner nuestra mirada en Jesús resucitado, deberíamos encontrar un camino de vida lleno de estabilidad, gozo y esperanza. Y ojo, cuando hablo de estabilidad, esto no quiere decir que tengamos la vida resuelta o algo por el estilo, no, sino que a pesar de los problemas y a pesar de no tener claro el porvenir, en fe sabemos que el Señor sí lo tiene claro. Y quizás nosotros no sabemos, pero ¿qué será de mí mañana o la otra semana o el otro año? Pero el Señor sí lo tiene claro, y justamente nuestra estabilidad está en saber que nuestras vidas descansan en aquel que es dueño del tiempo, en aquel que es amor, en aquel que lo conoce todo, en aquel que lo sabe todo, en aquel que tiene el control de todo. Amén, por cierto. Y todas estas palabras que usa, o este versículo de Salmos que usa Pedro, haciendo o recordando el Salmo 16 que les mencionaba, lo usa para mencionar el versículo 27, que dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y acá quería hacer una referencia, porque hemos escuchado muchos casos de personas que se dicen estuvieron médicamente muertas, pero que luego fueron resucitados o reanimados, y que muchas personas usan esta realidad, o a personas que cuentan esta situación, para decir que han existido otras que han resucitado. Y uno puede decir: pero entonces, ¿qué pasó ahí respecto a la resurrección que habla Jesús? Si necesito una respuesta, no sé, no la hay en la Biblia. Pero sí tenemos claro que esas personas su supuesta resurrección es nada comparado a lo de Jesús, y lo vamos a ver por qué. No solamente una declaración que suene bonita y que tengamos que decir amén, sino que de hecho Pedro usa la misma palabra para explicarlo. Incluso no podríamos recordar, creo que en una clase se mencionó Lázaro, la hija del centurión, me parece que también, que el Señor Jesús mismo se acerca: ¿qué pasó allí? O si resucitó o no llegó a morir, o dónde estuvo su alma en ese tiempo. Al margen de que podamos saber o no eso, que no es el punto de la meditación, podemos ver que en Jesús hay algo distinto. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 27 menciona Pedro, recordando al Salmo de David: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esa palabra corrupción
se refiere literalmente a la descomposición del cuerpo. Literalmente se refiere a un cuerpo descompuesto, a que lo que coloquialmente llamamos que los gusanos consuman esta carne. Y que de hecho con el tiempo, cuando alguien es muerto y enterrado, pasan los días, pasan las semanas, y su carne se va justamente eso, ¿no? Degradando hasta que en algún punto, si es que exhuman un cuerpo, encontramos solo, pues nada más, porque ese cuerpo vio corrupción, vio descomposición. Y acá dice, me lo menciona Pedro, que David en su salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y es justamente este versículo la razón por la que Pedro luego explica que no se refería a él mismo, no se refería a David, cuando David escribió esto en Salmos, sino se refería al Mesías, a Jesús. Y por eso es que se le llama al salmo un salmo mesiánico, un salmo que hace referencia, que si bien David estaba hablando en realidad de su situación, porque decía gracias Señor, de hecho si lo lee todo el Salmo 16, puede ver que él agradece al Señor porque lo ha salvado y demás. Llega un momento en que deja de hablar de él mismo y empieza más bien a dar o a hacer una referencia a Jesús o al Mesías. En este tiempo no llamado a Jesús, sino como el Mesías o el que había de venir o el Cristo. Y dice en este versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás que mi alma esté ahí o que mi alma perdure, y luego dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús, por cierto, fue resucitado en cuerpo. La Biblia nos dice que él, cuando fueron a buscar su cuerpo, no lo hallaron. Y vinieron los ángeles y le dijeron a las mujeres, ¿se acuerdan que hablamos de las mujeres? ¿Por qué buscan aquí, entre los muertos al que vive? Porque de hecho el cuerpo de Cristo no tocó descomposición, no fue descompuesto. De hecho no vio corrupción, como bien se menciona aquí, y tampoco se mantuvo en ese tiempo en el Hades, ¿no? Hablando de que el Hades, antes de Jesús, era el lugar donde toda persona que moría iba, ya sea al lugar de consolación o al lugar de tormento. Y aquí David dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni no permitirás que tu santo vea corrupción. Más adelante, en el versículo 28, el mismo Pedro, en el versículo 28 es la continuación del mismo salmo. En el versículo 29, el mismo Pedro empieza a explicar respecto a ello. Pero antes de pasar ahí, entendamos que justamente esa es la diferencia entre cualquier otra persona que diga que ha resucitado, o incluso ¿no? aquellos que la Biblia nos dice que han resucitado respecto a Jesús. Porque estas personas pudieron haber muerto por algún milagro del mismo Jesús u otros temas, no vamos a profundizar en ello. Se podría decir que resucitaron, pero luego volvieron a morir y sus cuerpos vieron descomposición. Y de hecho, si es que fue antes de Jesús, sus almas fueron al Hades y permanecieron ahí sino hasta que Jesús se llevó al lugar de consolación. El resto continúa ahí existiendo, que es el lugar de tormento. Entonces, este Jesús, a diferencia de cualquier persona que se diga resucitada, no tocó corrupción, como menciona aquí. Y por eso es que podemos saber que de hecho Jesús en cuerpo, por eso es que se les aparece a sus discípulos en cuerpo y lo pudieron tocar, e incluso la Biblia dice que comió, en cuerpo fue ascendido a los cielos, con un cuerpo glorificado, por cierto, no como lo podemos creer nosotros actualmente, pero sí un cuerpo que se puede ver, o que los discípulos pudieron ver y que pudieron tocar incluso. Ese Jesús, su cuerpo fue ascendido al cielo. No existe alguna tumba que diga Jesús, no hay, porque no existe el cuerpo de Jesús como tal en la tierra, porque su cuerpo fue resucitado y transformado para justamente habitar con el Padre. Y el versículo 29, ahora sí pido que alguien nos lea los versículos del 29 al 31, porque aquí Pedro hace la explicación bíblica de lo que acaba de leer en Salmos. Del 29 al 31, por favor, alguno que me ayude. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, y su carne vio corrupción. Amén. Gracias, hermano. Y aquí menciona lo que decía, ¿no? Esta segunda parte
Pedro pasa a explicar lo que había leído en el Salmo. Y si lo ven así tal cual, literal, es una predicación de domingo en la iglesia. Pedro leyendo un salmo y procediendo ahora a explicar el versículo que ha leído, a darle a que la congregación, en este momento muchas personas, no la iglesia solamente, sino muchos visitantes o judíos que vivían ahí, escuchando la predicación de Pedro. Y dice, varones hermanos, claramente podemos saber en el 29 que el patriarca David, como digo, ellos sabían este salmo, sabían de quién se estaba hablando, y probablemente esta interpretación no era extraña para ellos, porque algunos entendían eso. Dice este patriarca David que murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, en el 29, diciendo, su cuerpo vio corrupción, su cuerpo está ahí sepultado donde ustedes ya conocen. Y de hecho, por tradición, que he podido leer, en los judíos conocían el lugar donde había sido sepultado David, y de hecho incluso se cree que fue sepultado con muchos de sus bienes, hablando de joyas y demás, porque se sabe que luego algún emperador intentó, profanó, no sé si profanó, en todo caso exhumó, no sé, abrió el sepulcro de David e intentó robar lo que había ahí, o robó lo que había ahí. No, lo intentó, perdón, le leí que lo intentó y algo pasó y al final no lo hizo. Pasó algún tema natural o alguna. Me parece que no estoy seguro si fue un sismo o algo así, pero que no permitió que él pueda robar cosas que habían ahí. Eso es historia, por cierto. Pero lo que trato de decir es que los judíos sabían el lugar donde David estaba sepultado y sabían que allí estaba su cuerpo. Por lo tanto, al haber pasado muchos años, ¿cómo estaba el cuerpo de David? Probablemente en hueso. No probablemente, sí. De hecho, estamos seguros que estaba, quizá incluso ni siquiera ya los huesos, porque con el tiempo los huesos también podrían descalcificarse y terminar reduciéndose. Aquí habían pasado muchos años desde la vida hasta este momento. Pero ellos sabían que ahí estaba el cuerpo de David. Y continúa diciendo en el 30, pero David, hablando de David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Sabiendo David, en este caso, que Jesús o el Mesías iba a nacer de su descendencia, ¿no? Y de hecho fue una promesa que el Señor le hizo a David. Y dice el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Lo que trata de decir Pedro aquí es que claramente David no se refería a él mismo, porque su cuerpo sí vio corrupción, y su cuerpo fue al Hades, al lugar de consolación, ¿no es cierto? Y se mantuvo ahí. Pero aquí David decía en el Salmo, no permitirá, o no dejarás, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro con eso concluye que David no se refería a él mismo, no se refería a David, se refería al Cristo que venía de su descendencia. Entonces aquí les dice a los judíos, varones judíos, esta profecía del patriarca David, como lo llama Pedro, se viene a hacer ahora realidad a través de la misma resurrección de Jesús, ¿no? Entendiendo que Jesús no fue, que no se quedó en su alma en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. De hecho, el cuerpo de Jesús, como repito, no fue o no se encuentra en ningún sepulcro porque fue resucitado. Hasta ahí, refiriéndonos a la explicación bíblica de Pedro del versículo en Salmo. Y continúa diciendo, y esta última parte, ya con esto vamos a ir culminando, lo que trata de decirles Pedro a la congregación o al público en este momento es, sí, resucitó, y ahora vamos a ver para qué resucitó. ¿Para qué resucitó Cristo? Y lo sé como subtítulo, resucitó para reinar y señorear. Y lo dice aquí, de hecho, Pedro en su predicación a las personas que se habían reunido en Pentecostés. Dice, o voy a pedir que alguien, por favor, me ayude leyendo desde el 32 al 33, solo 32 y 33. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Gracias. Dice acá, ¿no? A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de esa palabra testigo antes, que la raíz es Marcus, que porque casualmente se usa también para la palabra Marcos, ¿no? Marcus. Hablando de que la persona que es testigo está dispuesta a dar su vida por proclamar esta verdad. En este caso, la verdad de Cristo resucitado. Y dice el 32, a ese Jesús que no se quedó en el Hades, que su cuerpo no vio corrupción, no vio descomposición, Dios lo resucitó y de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego continúa diciendo, así que exaltado por la diestra de Dios, exaltado, elevado, haciéndole magnífico, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo que estaban viviendo en este momento, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces aquí confirma, Pedro trata de dar continuidad al mensaje diciendo de este Jesús resucitado, que el Señor lo exaltó, ahora el mismo Señor nos envía a su Espíritu Santo, que es lo que ustedes ahorita están viendo, le dice Pedro, ¿no? A todas estas personas que han recibido como iglesia el Espíritu Santo como paracletos y están testificando y proclamando a ese Jesús resucitado. Y aquí ya está justamente terminando su predicación Pedro, y también la muestra hoy. Pero cierra con otro salmo que hace referencia al Mesías. Y es el Salmo 110, solo el versículo 1. Porque dice el versículo 34, y se lo leo yo. Porque David no subió a los cielos. Evidentemente no. Pero él mismo dice, David dice, como les digo en el Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el versículo que les decía, se hace referencia más adelante, si no me equivoco, eran 16 veces por Pablo, también varias veces refiriéndose a Jesús resucitado, puesto para reinar. Y para ver, como dice aquí, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese es el versículo que les mencionaba, aquí nos dejaron de usar, porque era un versículo lema del Antiguo Testamento para los cristianos, y con ese versículo hablaban de la resurrección de Jesús. Desde aquí Pedro y también más adelante Pablo. Que no podemos, por cierto, ocultar la realidad de nuestro Dios, que Él resucitó, aunque lo intentaron, por cierto. Y luego continúa diciendo, antes, ese Jesús, hablando de enemigos a sus pies, venció la muerte. Y ni la muerte misma pudo contra Él, sino que la muerte terminó vencida a los pies de Jesús, porque Él definitivamente, y lo vemos por las profecías y también porque ellos eran los testigos que lo decían, ese Jesús resucitó y es exaltado para ser Rey y Señor. Eso les está predicando Pedro a los judíos en este momento, y cierra la predicación diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, estoy leyendo el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por cierto, cuando dice Dios le ha hecho, no es que recién en este momento se haya hecho de Jesús Señor. De hecho, Jesús existió desde siempre y sabemos que es parte de la Trinidad, que es Dios, y siempre fue Señor, pero se refiere a ha sido proclamado. A partir de su resurrección, ha sido proclamado Señor y Cristo. A partir de su resurrección se consumaba el hecho de poder salvar y de ser el salvador de la raza humana, de su iglesia, entregándose en el sacrificio vivo. Por eso dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Dios le ha proclamado. Y que incluso lo podemos confirmar otros versículos que dicen que lo ha puesto en alto para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. En su resurrección es que Él es exaltado como Cristo, ¿no? A partir de haber cumplido el sacrificio para nuestra salvación. Y esto les termina diciendo Pedro a los judíos. A este Jesús al que les estoy describiendo y que confirma a través de las profecías del profeta Joel y de David en los Salmos, a este fue el que ustedes crucificaron, y Dios, a partir de su resurrección, le ha proclamado Señor y Cristo, ¿no? Para que reine sobre ustedes en realidad, como quiere reinar.
Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, con esto ya, repito, estamos terminando. Y me quedaba con esta frase que dice en el 36, a este Jesús a quien vosotros crucificaste. Porque podríamos reemplazar esa palabra crucificasteis por muchos otros verbos para aplicarlo a nosotros. Por ejemplo, a este Jesús que vosotros rechazasteis, a este Jesús que vosotros ignorasteis, a este Jesús que vosotros negasteis, que a veces lo hacemos, a este, incluso para algunos de ellos, a este Jesús que ustedes gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Dios le ha hecho Señor y Cristo, lo ha entronizado, le ha puesto en un trono como Señor y Cristo. Prácticamente diciéndoles, ustedes lo crucificaron y Él quiere ser su rey, a pesar de él. Incluso ustedes lo crucificaron y a ustedes mismos se les presenta el Evangelio como primeros, ¿no? Fueron los primeros en presentarles el Evangelio. Más adelante también Pedro dice que el Señor quería darle la salvación a ellos como primicia, ¿no? Y también lo confirman las Escrituras, o más acá otros versos, otros libros. Y podemos ver con esto, y por eso llamé estos estudios de la semana pasada y de hoy, el Señor de la gracia. Ese Señor que a pesar de que su propio pueblo Israel, los judíos, lo crucificaron, lo ignoraron, lo negaron, lo rechazaron, gritaron, crucifíquenle, Él decide salvarlos y es más, decide que sean los primeros testigos de la obra o del Evangelio del Señor. Ese es nuestro Señor de la gracia, único e inigualable, porque definitivamente ninguno de nosotros aquí reaccionaría de la misma forma con alguien que nos haga daño, pero el Señor de la gracia, el Señor lleno de gracia, a pesar de todo lo que vivió a consecuencia de los judíos, decide que ellos sean los primeros en escuchar el Evangelio y por cierto luego para todo el mundo, pero decide aún así querer ser su rey, espiritualmente hablando, y Señor, no como lo esperábamos, sino como el Señor lo tenía planeado. Vamos a tener una oración y después de esto entonamos el coro que les han repartido en sus hojitas, en reverencia, hermanos. Amoroso Padre Celestial, gracias Señor porque de verdad en tu palabra podemos ver lo grande que eres, lleno de gracia que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Y quizás nosotros no somos, evidentemente no somos judíos, Señor, pero sí hemos hecho muchas cosas contra ti, Señor. Muchas veces hemos ignorado tu palabra, peor aún, queriendo ser nuestro Señor y nuestro Rey. No lo hemos permitido, sino que por el contrario hemos decidido reinarnos a nosotros mismos, o incluso permitir que alguien más nos reine y no a ti, Señor. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Y es increíble ver cómo a pesar de ello, tu gracia, tu misericordia, sigue estando ahí constantemente para buscar ser nuestro Rey, ser nuestro Señor, ser nuestro guía, ser nuestro libertador, ser nuestro sanador y de hecho ser nuestro todo. Y perdón porque no lo permitimos constantemente, Señor, y que ojalá como hijos tuyos o incluso como humanos, Señor, podamos decidir rendirnos a ti, ya sea para salvación, para bautizo, para ser miembro de tu iglesia, o sobre todo, Señor, para servicio. Y que en realidad, en resumen, Señor, podamos venir a ti para rendir nuestra vida y que tú hagas con ella lo que desees. Que justamente es lo que buscabas a partir de ser exaltado como Rey y Señor, Señor, el poder ser Señor de tu iglesia, cabeza de tu iglesia, Señor. Y gracias, Señor, por eso, porque se hace evidente en lo que trabajas en nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces lo ignoramos, lo rechazamos, lo descuidamos. O incluso, Señor, decidimos poner cosas por encima de tu propio reino, de tu propio evangelio, creyendo que así nos va a ir mejor, Señor. Pero es bueno saber que tu gracia, Señor, siempre es mayor y siempre es más grande que incluso nuestros propios pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Entonamos este himno. Lanzados al mar.
somos depravados. A pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Y Él puede darnos vida porque resucitó. Ese es el Evangelio que Pedro da en este momento para con la gente en Pentecostés. Y de hecho es el Evangelio que deberíamos nosotros o debemos tener en cuenta, conocer hoy y repetir hasta que tengamos vida. Porque definitivamente su gracia por encima de nuestros pecados siempre será mayor. No lo olvidemos, no olvidemos de dónde nos sacó Cristo, para que a partir de ello podamos rendirnos a Él, y que ojalá cada uno de nosotros, sabiendo qué es lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón, podamos decidir por Él. Voy a leer solamente para culminar el versículo 37, no lo tienen que leer, lo pueden escuchar de lo que voy a leer, lo que continúa. Al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Buscaba qué es compungir, y literalmente significa perforar hasta atravesar. Dice, se compungieron de corazón. Su corazón fue perforado y atravesado por el Evangelio de Cristo, de aquel Señor de la gracia. Y su respuesta fue: ¿qué haremos? No tenemos salvación alguna si es que metemos fuera de Cristo. Lo que querían decir ellos acá: ¿qué haremos? Y definitivamente ojalá que ese sea el sentir de nuestro corazón hoy. Que primero seamos compungidos por el Espíritu Santo para que nos lleve a cambiar. Algo que escribí aquí, definitivamente alguien expuesto al Espíritu Santo no debería seguir siendo igual. Y digo no debería porque muchas veces sí seguimos siendo iguales, porque simplemente en las predicaciones o los momentos que tenemos con Jesús no pasan de ser bonitos frases o bonitos momentos de reflexión y nada más. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos decidir por seguir al Señor de la gracia y no seguir siempre iguales. Como dicen acá aquellos que escucharon este mensaje de Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Usted sabe qué hacer. Decidir por Jesús. Decidir por el Señor de la gracia y por su voluntad. Vamos a dirigirnos en una oración final, hermanos. Luego de esto nos quedamos unos minutitos, por favor, en reverencia. Hermano Eduardo, por favor, diríjanos en oración. Hermano, reverencia. Señor Todopoderoso, damos la gracia, Señor, por estos momentos tan, Señor, recreativos para nuestras vidas, que podemos vivir para ti, Señor, cómo comportarnos cada minuto de nuestras vidas, Señor, en agradecimiento por tu enorme misericordia que tienes con nosotros, Señor, con música, alabanza. Tu gracia es mayor, Señor, aún siendo pecadores. Doy gracias por esta prédica, por esta enseñanza. Pero pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Les pedía que se queden unos minutitos porque como iglesia se decidió en sesión entregar una ofrenda de amor para Pastor Pérez. Y la hermana Mequimba ya está teniendo viaje este miércoles, así que vamos a entregarle a ella, en nombre del Pastor Pérez, esta ofrenda de amor. Ya, lo grabamos entregando. Ok. Está grabando. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ya, claro, pausa.